Buenos días a todas, todos, todes. Estamos iniciando una mesa de ponencias en el marco de las segundas jornadas integrales de investigación, extensión y docencia organizadas por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es la 10ª edición de las jornadas de investigación, la 7ª edición de investigación en trabajo social, la 10ª edición de las jornadas de investigación en ciencia política y la 5ª edición de las jornadas de extensión, que ya se vienen planteando como jornadas integrales de intercambio de proyectos de investigación, docencia, extensión, lo cual enriquece aún más los diálogos que se van generando en todas las mesas de narrativas, de ponencias, en los foros propuestos, las mesas de debates y demás. Así que bueno, les damos la bienvenida y invitamos ahora a escuchar unas palabras de la decana de la facultad, Sandra Arito. Les doy la bienvenida a nuestra Facultad de Trabajo Social en el marco de las segundas jornadas integrales de investigación, extensión y docencia. No solo nos acompaña gente de nuestro país, sino también de Brasil y de España. Estamos muy contentos por ello y en un momento de intensa lucha de la Universidad Pública Argentina queremos seguir trabajando y produciendo como lo venimos haciendo desde hace muchos años, ya más de 50 años. Sean muy bienvenidos y que tengan muy buena jornada. Bueno, para continuar y ir conociendo y presentando a quienes van a compartir sus producciones hoy, sus reflexiones, primero les queremos decir, bueno, acá estamos junto con Luana Massa en la coordinación y co-coordinación de la mesa. Ahí, Luana, si querés saludar, así te vemos. Hola, ¿cómo están? Decirles que como son 5 presentaciones, sugerimos que se tomen 12 minutos más o menos. Yo sé que el tiempo es acotado, pero para poder compartir lo central de sus exposiciones y poder tener tiempo luego para poder conversar, intercambiar. Luana seguramente o yo les estaremos escribiendo en el chat para cuando vaya pasando el tiempo para poder ir cerrando cada presentación. Por otro lado, Nadu, desde que está desde la Secretaría de Extensión también, si querés compartir el enlace por si hay alguien de los que estamos aquí presentes que no completó la inscripción, todavía estaría tiempo de hacerlo para que después pueda tener su certificado. Bien, creo que por ahora nada más. Luana, si vos querés ir presentando las voy a presentar las 5 ponencias de esta mesa. La primera es Intervenciones Profesionales Feministas en Trabajo Social, entre la sospecha, la rebeldía y la resistencia, de Kiefer Renata y Ahumada Nadia. La segunda es Intervenciones Profesionales y Construcción de subjetividad, el caso de los refugios para mujeres víctimas de violencia en Entre Ríos desde el enfoque de género, Vaso Lucía, Ramírez María Cristela. El tercero es Aportes para pensar la interrupción voluntaria del embarazo en la coyuntura actual, Pereira Cecilia. El cuarto, Clave feminista para pensar la vida cotidiana, algunos aportes para la formación en trabajo social, Atelman Gabriel Emiliano y Chelotti Beatriz Teresa. Y el quinto, Trabajadoras de Casas Particulares, percepciones sobre los cuidados de adultos mayores, Perbeli Melina y Teruseli María Victoria. Bien, si les parece entonces, bueno, con todos estos temas bien potentes y que seguramente encontraremos algunas articulaciones, y en el marco también de un momento de lucha por la universidad pública y gratuita, también celebrar también este encuentro, esta conversación y renovar también las energías para seguir en la lucha, básicamente, ¿no? Bueno, si quieren, arrancamos en el orden que planteó Luana, si están de acuerdo. Bien, Rena y Nadu. Hola, ¿cómo están? Voy a presentar
un power. A ver si... Uy, me aguantan un segundito porque tengo miles de pestañas abiertas. A ver si ahí puedo. Abrir. Uy. Uy, esperen que abrí sin querer la pasta. Sí, no sé si Nadu vos lo tenés a mano, porque... A ver, espera un segundo. Acá. Ahí lo encontré, no sé si pueden verlo. Ahí se ve, Rena. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve, Sí, se ve. sí. A ver. Bueno, quizás no los vea porque voy a ir pasando. Si voy pasando, ¿se ven las diapositivas? Ahí está la primera. Cualquier cosa me avisan. Dale, Rena. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Renata. A ver si puedo ver. Bueno, en esta ocasión venimos a compartirles junto con Nadia Ahumada una ponencia que es parte del proyecto de investigación que integramos también junto con compañeras que están acá presentes, con Cari Carmody y Gaby Atelman. Es un proyecto que está recientemente aprobado, por lo que venimos a contarles un poco cuáles son los fundamentos del proyecto que nos proponemos justamente empezar este año, que se titula Intervenciones Profesionales Feministas en Trabajo Social entre la sospecha, la rebeldía y las resistencias. Bueno, esta ponencia tiene como coautores a Karina Carmody, a Lorena Guerriera y a Nadia Ahumada y a mí. Pero como comentaba, somos un equipo más amplio que, bueno, venimos trabajando juntos en otros proyectos anteriores de investigación que, bueno, los intereses confluyeron para comenzar este año pensando este proyecto. Voy a bajar un poquito. Ahí. Bueno, el proyecto se inscribe en una línea de investigación vinculada a estudios de género y feministas en el marco de un grupo de investigación sobre feminismos, teorías de género y sexualidades, y tiene como objetivo general conocer las intervenciones profesionales en trabajo social, intervenciones feministas en trabajo social a través de relatos de profesionales justamente del trabajo social. Por ahí comentar que nosotros como equipo veníamos trabajando en proyectos anteriores. El último fue vinculado a los cuidados en la agenda feminista argentina. Y bueno, el proyecto finalizó el año pasado y este año la idea es también, a la luz del contexto un poco sociopolítico, poder rastrear intervenciones profesionales de profesionales que se autodenominan feministas. Ahora vamos a comentar un poco más cuáles son por ahí los interrogantes y bueno, los intereses de la búsqueda, para poder recuperar justamente intervenciones que entendemos desde el marco o interpeladas desde las teorías feministas y praxis políticas feministas.
Voy a ir bajando. Disculpen que estoy abriendo y cerrando pestañas porque nuestros objetivos del proyecto son analizar los objetivos específicos, las perspectivas y contribuciones de los feminismos en el campo del trabajo social, indagar en relación a las propuestas del trabajo social desde enfoques feministas en distintos espacios ocupacionales y relevar experiencias y estrategias de intervención profesional en pos de recuperar saberes y fundamentos éticos políticos que la sostienen. Por ahí, lo que nos interesaba en esta búsqueda es, bueno, a la luz de las transformaciones últimas, ¿no?, de los últimos años, de cómo las teorías o los enfoques feministas han interpelado también los ejercicios profesionales en el ámbito de las intervenciones de las ciencias sociales en general, ver, de rastrear de algunas posibles transformaciones en este campo específico. Por ahí algunos de los interrogantes que nos hacíamos, voy a pasar a la próxima, que los quiero leer. Eran, bueno, ¿cuáles son los aportes que las teorías feministas a las cuáles son los aportes de las teorías feministas a las intervenciones profesionales en términos de saberes, de categorías, de lenguajes, de formas de intervención, de estrategias? ¿Cómo caracterizar o describir esas intervenciones desde enfoques feministas? ¿De qué maneras los feminismos han definido o han transformado las intervenciones profesionales? ¿De qué manera también los feminismos aportan a construir nuevos problemas de intervención profesional? ¿Y qué cruces o articulaciones pueden narrar colegas entre feminismos y trabajo social? ¿Y qué disputas, provocaciones, sospechas, resistencias abonan las teorías feministas en la intervención profesional? Por ahí, como les comentábamos, recién estábamos en la búsqueda de comenzar a buscar fundamentos teóricos. Estamos leyendo por ahí intervenciones en el campo del trabajo social que hagan hincapié en cómo se configuran las relaciones de poder en las instituciones, cómo se construye, bueno, la política pública también en esas instituciones, cuál es el lugar de los colegas, qué margen también hay de intervención, cómo plantean sus intervenciones. Más o menos estamos en esa búsqueda para ir construyendo algunas categorías teóricas que nos permitan también después ingresar al campo. Estamos como en una primera búsqueda exploratoria. También en términos epistemológicos nos preguntábamos de cómo rastrear justamente estas experiencias de intervenciones en términos más genealógicos, de poder hacer un archivo, teniendo en cuenta más, cómo cada profesional piensa su intervención, desde qué marcos interpretativos y cómo se relacionan con los aportes de las teorías feministas. Eso en términos más generales. Le dejo la palabra a Nadu y te voy pasando si querés. Dale, Rena, muchas gracias. Si querés pasarme a la otra. Estoy con problemas técnicos graves. Bueno, primero que nada, buenos días y un gusto encontrarnos con un montón de gente querida acá en esta mesa. Como bien decía Rena, nosotros venimos de un proyecto de investigación anterior y quería hacer ahí un poco hincapié también porque en ese proyecto, más allá de que nuestro foco estaba puesta en los cuidados y la agenda feminista, ahí también pudimos estudiar, ¿no?, y poder visualizar cómo están imbrincadas, ¿no?, las acciones activistas y las investigaciones, digamos, cómo esos límites o fronteras, digamos, en realidad no son así, sino que vamos construyendo dentro de los feminismos de diferentes lugares, saberes y trayectorias, y ahí también da el lugar de la academia, digo, ¿no?, para poder pensar en las agendas feministas y por ende, y ahí traigo ahí el hilo con nuestro proyecto, cómo podemos pensar también y contribuir desde la investigación
a la formación y cómo, digamos, nos interesa en este proyecto particular cuáles son, ¿no?, los debates que hoy están presentes, los debates contemporáneos del trabajo social están presentes en las intervenciones profesionales en el marco, ¿no?, de los enfoques feministas. Entonces, desde ese lugar, digamos, y un poco de lo que poníamos acá en el Power, que estamos presentando es, bueno, cómo van también adquiriendo relevancia y cómo se van construyendo esos marcos de comprensión y de interpretación que hacen a la cuestión social y que van a hacerse cuerpo, ¿no?, las propuestas de intervención profesional en el campo de lo social, pero particularmente en el campo del trabajo social. Y ahí es interesante también que nosotros en nuestro proyecto lo poníamos, si bien, digamos, podemos pensar en el devenir histórico más reciente, digo, ¿no?, el auge y también la irrupción de los feminismos en la formación del trabajo social. Algunas autoras como Hermida, por ejemplo, lo plantean específicamente, ¿no?, como una tercera irrupción dentro del trabajo social. Es importante recalcar, digamos, que las primeras publicaciones que ponen a dialogar los feminismos y el trabajo social cuentan de la década del 80. Y bueno, ahí también es importante cómo venimos construyendo y cómo generamos también nuestras propias narrativas desde los diferentes procesos, pero puntualmente desde la investigación. Y acá traigo a colación una tesis de una de nuestras compañeras de investigación que justamente estudia, ¿no?, esos diálogos, esas relaciones en las pioneras del trabajo social y en esta década post-dictadura con la recuperación de la democracia. Me voy por la rama, pero un poco digo, quería traerlo porque no es algo, digamos, que podemos pensarlo desde que uno llega, ¿no? Eso me parece siempre importante y algo que de los feminismos también aprendemos un montón, sino cómo vamos construyendo nuestra propia narrativa, nuestras propias memorias, y en este sentido, en este proyecto de investigación puntual, lo hacemos desde una mirada situada y ahí tomamos, desde un punto de vista situado decimos, y ahí tomamos el aporte de Harding que señala, ¿no?, que reconocer la posición desde la cual se percibe y analiza aquello que se estudia se vincula con la rigurosidad del conocimiento y que las preguntas que nos formulamos y las elecciones teóricas y metodológicas que también elegimos responden a un posicionamiento. Y en ese sentido nosotros, es importante también acá señalar que no vamos a trabajar o que no pretendemos buscar una tipología de intervención feminista, ¿no? Porque eso también constituiría, digamos, una coherencia epistemológica y metodológica también. Entonces, lo que nosotros estamos pensando, como bien Rena lo traía en los objetivos, es, bueno, partir de los aportes que los feminismos nos brindan para poder pensar lo social, la construcción de las políticas públicas, qué categorías aparecen, qué estrategias de intervención también se van constituyendo desde el trabajo social, ¿no?, en estos marcos situados y en estos contextos particulares. También recalcando acá que nuestra investigación se va a centrar en Argentina puntualmente. Si querés, Rena, pasarme la otra. Y creo que no sé cómo estamos de tiempo, pero me parece que estamos, cualquier cosa nos van diciendo. Bueno, nada, desde lo metodológico también poder contarles, digamos, que vamos a seleccionar profesionales del trabajo social que se desempeñan en distintas áreas de la política pública, nacional, provincial y municipal, y en distintos niveles de gestión. Acá también surgió en su momento la discusión y el debate cuando estábamos construyendo el proyecto de investigación, que no nos vamos a centrar en profesionales que trabajen en áreas de género o en relación de violencia de género o en salud sexual y reproductiva y no reproductiva, que son por ahí los problemas, ¿no?, que más asociamos cuando uno plantea o piensa intervenciones desde los feminismos, ¿no? Si no nos vamos a centrar solamente en esas áreas, sino que justamente la idea es poder, a través de la técnica de la bola de nieve, bueno, ir construyendo entrevistas, digamos, ¿no?, actores y actoras entrevistadas de colegas argentinas, digamos, que vamos a ir, sí, teniendo en cuenta a partir de las redes que como equipo participamos y que como colectivo del trabajo social, digamos, hemos también construido. Y acá mencionamos, por ejemplo, la red de profesionales de derecho a decidir, la red de universitarias de cátedra de aborto, pero también las comisiones que, por ejemplo, tiene la FAPS, que es uno de nuestros organismos del campo del trabajo social. ¿Te querés, Reina, la otra? Ya vamos cerrando.
Bueno, y acá solamente para dejar ahí como algunas puntas para seguir debatiendo cuando finalicemos todo, si les parece, y era como un aporte también que queríamos traer, es bueno, en relación a las jornadas puntualmente, ¿no? Pensar la integralidad de las funciones puntualmente en clave feminista y acá también reconocernos a nuestro equipo de investigación también como extensionistas y también como docentes y cómo, ¿no? Poder llegar a construir este objeto de estudio, a poder pensar y poder tomar decisiones teóricas, metodológicas y políticas para este proyecto de investigación puntual, también, digamos, tiene que ver con los recorridos en extensión y en docencia que vamos realizando y cómo el desafío de poder generar mayores... mayores horizontes en donde la docencia, la extensión y la investigación puedan, digamos, tener otros puentes y puedan generarse de una manera más, vamos a decirle, fluida, ¿no? Pero bueno, cómo eso se va también, más allá de las convocatorias puntuales a proyectos de integralidad de funciones, cómo eso, digamos, en nuestro equipo nosotros lo podemos ver, puesto, ¿no? Las decisiones también que vamos tomando en este caso para el proyecto de investigación. Por otro lado, poder pensar estas categorías que utilizamos para nuestro proyecto, que es la sospecha, la rebeldía y la resistencia, para pensar también los desafíos que tenemos en el actual contexto y sobre todo con los temas, ¿no? Que desde las ciencias sociales investigamos, estudiamos y construimos saberes que justamente, digamos, vienen siendo atacados, ¿no? En el último tiempo. Y por último, bueno, invitarnos a todos y todas a apostar a seguir construyendo universidad pública y para ello también generar nuevos interrogantes en clave feminista, pero también en clave de la integralidad de las funciones y en clave de, bueno, cuáles son los aportes que de las ciencias sociales podemos pensar para fortalecer y seguir defendiendo el derecho que es la universidad. Gracias. Muchas gracias, Renata y Nadia, Nadu. Lu. Muy interesante. Ahora la siguiente ponencia es intervenciones profesionales y construcción de subjetividad, el caso de los refugios para mujeres de víctimas de violencia en Entre Ríos, desde el enfoque de género, Vaso Luciana y Ramírez María Cristela. Bueno, buenos días, muy felices. Bueno, voy a hablar yo porque Cris está con ruido de fondo, así que voy a intentar. Eso, iba a empezar, pero se escucha bastante mi perra, entonces le digo, pero empezá vos, Luciana, si después se calla, yo puedo seguir. La vida cotidiana que se nos mete en lo profesional. Bueno, les decía, muy felices de estar acá. También estamos nosotras dos en este caso hablando de este proyecto que indagó las intervenciones profesionales en los refugios para mujeres víctimas de violencia desde el enfoque de género en dos localidades de la provincia de Entre Ríos, en las dos costas de Entre Ríos, por un lado Paraná y por otro lado Concepción del Uruguay. Este proyecto fue desarrollado entre el año 2020 y 2023, también en el ámbito pertenece al ámbito de la Facultad de Trabajo Social, y en aquel momento el equipo incluía 3 personas, también a nuestra querida Isela Firpo, que bueno, está jubilada, por eso estamos hablando de este proyecto solo Cristela y yo. En ese momento nuestro objetivo general fue justamente conocer las intervenciones profesionales que se llevan a cabo en estos dos refugios y tuvimos algunos objetivos específicos, como fueron identificar si las intervenciones contemplan la perspectiva de género en el abordaje de la problemática, conocer el grado de repercusión de las intervenciones en la construcción de subjetividades, identificar las estrategias que se generan respecto a la prevención, la asistencia y el empoderamiento de las mujeres que han atravesado situaciones de violencia, identificar huellas subjetivas que imprime el trabajo con situaciones de violencia en las figuras profesionales y cómo tramitan esas huellas, y también identificar las condiciones institucionales en que se despliegan estas intervenciones profesionales para aportar al fortalecimiento de las mismas mediante la transferencia y la socialización de lo producido. Por supuesto, el enfoque fue cualitativo, necesitó de la construcción de 2 corpus de análisis
basados en relatos de profesionales, en ese caso que se desempeñaban en Casa Inés Londra, y profesionales que se desempeñaban en ese momento en el Hogar Nuevo Amanecer, que es de Concepción del Uruguay, aquí en la provincia de Entre Ríos, y lo que quisimos fue desentrañar los significados que las figuras profesionales otorgaban a su propia experiencia, tratando de establecer además un trabajo comparativo entre ambos corpus, para identificar similitudes y diferencias. En ese sentido adherimos a lo que se conoce como perspectiva del actor, y que en este caso también de las actrices, actoras, podemos decir, porque eran en su mayoría mujeres, tratando también de tomar como recaudo epistemológico lo que Menéndez argumenta en relación a la homogeneización habitual del universo de estudio a nivel de lo investigativo, que en lugar de contemplar y detectar las diferencias internas, lo que intentamos fue, bueno, hablar de esa homogeneización, ¿no? Tratar de mirar esa homogeneización. Lo designamos, por tanto, perspectiva o punto de vista de las actoras, en procura de lo que apelamos a la técnica de entrevistas en profundidad, también porque entendemos que constituyen un vehículo que es propicio para habilitar el diálogo. En este caso, bueno, la importancia de la perspectiva o punto de vista de las actoras no pasa tanto, o además por una cuestión referencial, sino fundamentalmente por la relación que establecen con aquello de lo que se está hablando. Nuestro universo de estudio fue el conjunto de profesionales que se desempeñaban en las instituciones, que son público-estatales, las dos, mientras que, bueno, los resultados de análisis tenían que ver con... sobre la base de este estado de campo, que fue una muestra no probabilística. Voy a ir a los resultados, que bueno, me parece que sería lo más interesante. Algunas de las reflexiones y hallazgos que van surgiendo. Primero, que el momento de la llegada de las mujeres suele tener, en los dos casos, elementos que podrían referirse al orden de la revictimización. Hay largas horas de incertidumbre que las mujeres soportan en relación al trámite de las causas, a saber qué va a pasar con ellas, qué va a pasar con sus criaturas, pero también del propio cansancio y del padecimiento subjetivo. Eso impacta directamente en las relaciones que después van a establecer con otras personas que pueden ya estar en el refugio, y también con quienes se desempeñan laboralmente allí, naturalmente, ¿no? También encontramos que esas condiciones de vulnerabilidad en situación de cualquier mujer o persona del colectivo LGTBIQ+, en situación de violencia, se agravan cuando hay otros derechos humanos que están vinculados a aspectos sociales, económicos, sanitarios y culturales que tampoco están previstos, ¿no? Esos elementos indican que la intervención profesional necesita realizarse desde un abordaje que necesariamente tiene que tomar lo interseccional, que pueda reconocer las desigualdades que son específicas y que se producen como resultado de ese entrecruzamiento de factores de opresión. Aparece allí la edad, la condición económica, la condición de discapacidad, la orientación sexual, padecimientos mentales, la situación de encierro. Por supuesto, esta vulneración que es de base potencia otros riesgos y generalmente es volver a ser empujada y caer en cualquier curva, como le gustaba decir a Isela en relación a la situación de violencia. Para caracterizar este momento, nosotras encontramos algunas situaciones que aparecen yuxtapuestas y que nos gustaría comentarles. Primero, la opresión de la violencia de las parejas agresoras. La situación de narrar y describir lo vivenciado en pos de conseguir el amparo, ¿no? Que es volver al lugar de la víctima. La inseguridad y el estrés de no saber hasta dónde son capaces los victimarios de cumplir las amenazas que han dicho, porque en ocasiones nos relataban que el lugar de los refugios, bueno, no es tan, bueno, es bastante público, ¿no? La desconfianza de la justicia por los mecanismos de dilación, que, bueno, parecieran un guiño a la violencia patriarcal. A eso se le suma la inestabilidad emocional para poder hacerse cargo de sus criaturas o de sus embarazos en curso, y finalmente dejar su hogar, que lo hacen con la irrupción de variables que son más o menos estables de la vida cotidiana, pero que muchas veces es con lo opuesto. Y así lo referenciaban, ¿no? Llegué acá con lo opuesto. Y por último también, si bien las distintas entrevistas reconocen a la violencia, reconocen que la violencia no reconoce extractos sociales, sí tenemos que señalar que quienes llegan a estos hogares de protección son las más pobres.
las más precarizadas laboralmente y las más precarizadas también habitacionalmente. Respecto de esas intervenciones que las nombramos como fragmentadas, podemos comentarles algunas de las cuestiones referidas en ese trabajo de intervención. La mayoría de las profesionales hablan de lo artesanal y de la soledad en las que desarrollan esas intervenciones. Un dato relevante en ese sentido es que las figuras profesionales del equipo técnico, por ejemplo, no cuentan con información regular sobre lo que se decide, por ejemplo, en la esfera judicial, respecto de los varones que han sido denunciados mientras las mujeres están alojadas en el hogar, y eso es un problema. Casos de resonancia provincial, como por ejemplo el femicidio de Fátima Florencia Acevedo en marzo de 2020, aquí en la ciudad de Paraná, bueno, pone en debate justamente esto, ¿no? El rol del Poder Judicial y el rol de las instituciones que deben tratar con las violencias por cuestiones de género. Hay también algo así como un patrón que se repite, decíamos nosotras, en relación a que las mujeres hacen la denuncia, piden protección y las instituciones no responden como ellas lo necesitan. De 2015 hasta la actualidad hay una transformación en la sociedad, ya que, bueno, podemos decir que parecieran que no son las mismas historias que teníamos costumbre de escuchar hasta ese momento, pero es posible identificar y cada vez más la conciencia del peligro y de la identificación de las violencias que lleva a las mujeres a no quedarse pasivas. Queremos decir con esto que llaman a los teléfonos habilitados, bueno, ahora no, porque el 144, por ejemplo, no lo tenemos más, pero piden refugios, hacen las denuncias y, sin embargo, pareciera que sigue faltando acompañamiento adecuado o reacción institucional y comunitaria respecto de eso. También en relación con lo que, bueno, pudimos ir encontrando en el campo, es importante, nos parece, y creemos que ahí, respecto de la articulación de los tres poderes del Estado y de los mecanismos que están presentes para proteger la vida de las mujeres, es una cuestión de imperativo, es dar lugar a la experiencia y al trabajo en terreno como parte del andamiaje de la intervención. Ya que, bueno, ahí nosotros tomamos las palabras de Slutsky, que habla de que la percepción del apoyo, es decir, de que hay gente, que cuento con alguien, define la potencialidad con la que las personas finalmente se agencian para solucionar las vicisitudes de cualquier entorno microsocial. De ahí que los límites de la acción de las personas no están definidos por el lugar que ocupa y la inmediatez de sus acciones, sino que incluye esos vínculos significativos en los diferentes ámbitos de la vida, tanto como la familia, las amistades, las relaciones, pero fuertemente en la inserción comunitaria. En lo que recogíamos de las profesionales, la cuestión de la inserción comunitaria sigue siendo un eslabón débil, una posibilidad que no está consolidada como se podría pensar que debería ser. En general, bueno, esto era lo que pensábamos compartirles, así rapidito. No sé, Cris, si querés sumar alguna cosa que se me haya pasado. No, bueno, el proyecto justo nos atravesó la pandemia, así que hubo muchas particularidades, digamos, en el despliegue y también tuvimos que incorporar otras preguntas que no estaban pensadas porque también el contexto de pandemia atravesó los refugios para mujeres en situaciones de violencia, así que bueno, es como que hay muchísimo más para compartir de lo que fue el proyecto, pero bueno, por ahí una cuestión de respeto y de tiempo, tal vez después lo dejamos para compartir después. Bueno, sí, quedan un montón de cosas para seguir conversando, un montonazo. Gracias, Luciana y Cris. Luana, ¿estás por ahí? No te veo. Ahora la siguiente ponencia es aportes para pensar la interrupción voluntaria del embarazo en la coyuntura actual, Pereira Cecilia. Bueno, hola, ¿cómo están? Quería comentarles que la ponencia se enmarca un poco en un trabajo más amplio que es la tesina de grado, que ahí estoy viendo a mi directora, Renata, y bueno, con quien hemos tenido algunas discusiones teóricas, y bueno, la ponencia se enmarca un poco en eso. El objetivo por ahí de este trabajo es pensar y resituar a esta política pública
a esta ley 27.610 que fue sancionada en el 2020, promulgada en el 2021, pero que es necesario pensarla y resituarla en el contexto actual. Partimos también de entender junto a Medellín Torres que las gestiones de gobierno reestructuran las políticas públicas y vuelven a cargar de sentido en cuanto incluyen en su agenda gubernamental ciertas legislaciones o ciertos derechos ya conquistados anteriormente por ciertos colectivos sociales. En este sentido, la llegada de la Libertad Avanza a la gestión de gobierno generó un cambio profundo en lo que es todo lo que es la política nacional, pero especialmente en lo que respecta a las políticas destinadas a mitigar la desigualdad de género y, bueno, desmintiendo tratados internacionales, constitucionales, fomentando también de diversas formas los discursos de odio. El gobierno niega la violencia de género, niega la desigualdad de género y argumenta que son relaciones entre privados y que el Estado no debe intervenir. En este contexto, a mí me interesa preguntarme, bueno, la interrupción voluntaria del embarazo es una política pública que no fue derogada, pero está siendo desactivada operatoriamente. Es decir, no solo a través del desfinanciamiento, sino también a través del ataque discursivo. Aparece todo el tiempo, para mí, esta idea de, bueno, de este desfinanciamiento material, pero hay otro ensamblaje discursivo que es muy interesante a tener en cuenta también en el análisis. Bueno, para explicar un poco lo que entendemos por neoliberalismo y conservadurismo, no quiero explayarme mucho en esta parte, pero en principio tomo a autores como Bardot y Laval, quienes entienden al neoliberalismo como una racionalidad política que vertebra todas las esferas sociales, que excede los estados-naciones, que permea a los sujetos en la relación que tienen consigo mismo y también el desmoronamiento de las categorías de derecho, de la intervención estatal, porque el Estado se organiza en pos de una subjetividad financiera, de una economía financiera. Si bien el neoliberalismo se configura como una racionalidad, esto que decía, una racionalidad que vertebra todas las esferas sociales como un sistema de dominación que se consolidó en los 90, con la llegada de esta nueva derecha, las lógicas del capital se aplican de una manera más fuerte sobre la población porque se desmantelaron todas las políticas públicas, estamos viendo un desmoronamiento de nuestros derechos sociales, políticos y económicos, y que no es lo mismo un neoliberalismo como racionalidad con políticas públicas a un gobierno que las elimina y las vacía. Bueno, en este sentido, me interesa particularmente resaltar los aportes de un autor que se llama Morán Faudés, que es un autor argentino, que le interesa tomar o estudiar el vínculo existente entre el neoliberalismo y neoconservadores en las gestiones de gobierno de las nuevas derechas sudamericanas, perdón. El autor explica 3 tipos de ensamblajes entre las agendas entre las agendas de estas nuevas derechas y su odio constitutivo a las agendas del movimiento feminista, que le permiten explicar esta radical oposición. En primer lugar, el ensamblaje funcional, que, bueno, este ensamblaje permite visibilizar la existencia de ideas que convergen en ambas agendas, donde se otorgan funciones específicas a ciertos valores morales que permiten el funcionamiento del mercado. Para estos sectores, la promoción de una moral correcta es indispensable para garantizar la libertad individual, pero no cualquier moral, sino siempre es una moral tradicional vinculada a los valores de la cristiandad, donde se posiciona la familia tipo como la base de la formación moral. Por otro lado, tenemos el ensamblaje subsidiario, que radica en el lugar que ambos actores, tanto los conservadores como los partidos de nueva derecha,
le otorgan a las estructuras intermedias, como organizaciones privadas y la familia, ¿no? Para ambos casos, su valor central frente a la idea de achicamiento del Estado y el desmoronamiento de las políticas públicas, recae en este rol central que tiene la familia, ¿no? Como promoción de los valores y demás, y así la pata conservadora encuentra en el achicamiento del Estado una oportunidad para promover el lugar de la familia tradicional en el cuidado y también en el desarrollo de las personas. Y también, por último, un ensamblaje defensivo que, bueno, radica en este carácter delictivo que se le encomienda al Estado cuando tiene más funciones de las que debería tener y cuando no limita sus intervenciones a lo que es la libertad individual y las de mercado. Bueno, por la defensa en el achicamiento del Estado, postulan un posicionamiento estatal abocado solamente al funcionamiento del mercado, y las agendas feministas siempre parten de la premisa de la necesidad de un Estado presente que pueda garantizar políticas destinadas a garantizar un piso de derechos, como son la ESI, los métodos anticonceptivos y el aborto legal, entre otros. Bueno, a mí lo que me interesa rescatar de este autor en general es que al entender a las sexualidades y a las corporalidades como derivaciones de categorías inmutables o naturales, sumándose al achicamiento del Estado, a las políticas destinadas a dar respuesta a las cuestiones ligadas a la sexualidad, produce la erosión o un achicamiento de la esfera de lo público y la ampliación de la esfera de lo privado y de lo individual. En este sentido, bueno, para ordenarme voy a ir comentando lo que puse brevemente lo que puse en cada apartado. En segundo apartado se llama ¿Cuáles son las libertades que importan? Repensando la vulneración de derechos sexuales y no reproductivos a partir de la IVE. Bueno, particularmente hablando del desfinanciamiento material de la política, una de las principales barreras que se registra hoy a nivel nacional, excepto algunas pocas provincias como Buenos Aires, es la faltante de mifepristona y misoprostol. También hay escasez de anticonceptivos y de equipos de AMEU, también sumándose esto al desmalentamiento del Plan ENIA destinado a prevenir embarazos adolescentes, que fue una política que permitió difundir el protocolo de IVE. El Estado Nacional, en lo que va del año, no ha enviado insumos a las provincias para garantizar esta política. La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que era un organismo dependiente del Ministerio de Salud que debía encargarse de la distribución, está en stand-by desde diciembre del 2023, no hay ninguna respuesta, y sin soluciones del Gobierno Nacional, la decisión política de adquirir esto recae a cuesta de las provincias, particularmente en la provincia de Entre Ríos. Tenemos un gobierno que no incluye en su agenda lo que es las políticas ligadas a la sexualidad. Nos encontramos ahora en toda la provincia con un faltante de métodos anticonceptivos, faltante anticonceptivos, preservativos, de equipos de AMEU, porque, bueno, la provincia tampoco demuestra sumar en su agenda política alguna ley que, si bien ya fue sancionada, como dijimos antes, esto demuestra que es solo un punto de partida y que, bueno, cuando el gobernador dice que gestiona sin dinero, en realidad es porque vacía políticas públicas, tiene la decisión política de hacerlo. Y bueno, todo este financiamiento se suma a una arquitectura de discursos de odio y de violencia contra las mujeres y disidencia que está disfrazada de una libertad de expresión que se recrudece día a día y cada día parece que es peor. Al utilizar determinado lenguaje y demostrar libremente su desprecio y vandalización por el movimiento feminista, justificando e incitando a la discriminación,
diferentes grupos conservadores también vuelven a la escena y vuelven vuelven a criticar cuestiones que ya creíamos que estaban saldadas antes de la ley, esta idea del aborto como un homicidio que está apareciendo de vuelta. Y bueno, también entender que si bien el activismo del feminismo contribuyó a que el aborto sea considerado como un derecho y un problema de salud, los discursos hegemónicos de la sociedad hoy son otros. A mí yo siento que el presidente y la derecha efectivamente está dando esta batalla cultural, y en esta batalla cultural pone al feminismo y las políticas de género como uno de sus principales enemigos, como un sector dentro de los sectores populares. Por eso la IBE como una política pública no solamente está siendo desfinanciada, sino que es víctima de un ataque discursivo que quiere volver a colocar en el closet cosas que ya habíamos problematizado como públicas y habíamos construido argumentos alternativos ligados a los derechos humanos y a la salud. Y bueno, en otro apartado, como para ir finalizando, puse otra vez lo mismo, hay que repetir posibles estrategias discursivas para hacerle frente a este peligro de la penalización social del aborto. Bueno, un poco retomando lo que dije, las políticas de este gobierno están erosionando los derechos sociales, políticos y económicos que hacen a la ciudadanía de todos, pero el impacto siempre es mucho más grave, o mucho más grave para quienes se encuentran históricamente en desigualdad. Es decir, si vamos a hablar de pobreza, y hay que hablar de mujeres, porque el 65% de las pobres en Argentina hoy son mujeres. Pero bueno, frente a este contexto, donde los ataques vienen de distintos frentes, siento que, bueno, el feminismo hoy organiza su lucha enmarcada en la reivindicación por ahí de derechos vulnerados, donde lo principal está abocado a problematizar lo urgente, lo inmediato y lo cotidiano, donde esto está atravesado por problemáticas ligadas a la supervivencia, como puede ser el techo, el trabajo y un plato de comida a la mesa. Por eso, cuando estas necesidades básicas están en juego, se forma un orden subjetivo también de prioridad que por razones obvias delimita la reivindicación de otro tipo de derecho, como son los derechos sexuales y no reproductivos, como el aborto legal. Esto también teniendo en cuenta que generalmente las compañeras feministas que sostienen estos espacios de militancia se encuentran también participando de otros espacios y no hay cuerpo que aguante todas las luchas hoy en día juntas. Entonces, nada, traigo como la invitación de poder hablar de esto y de poder problematizar sobre esta vulneración, retomando un poco el triple lema de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, porque es un triple lema que está siendo desfinanciado completamente y atacado, y es necesario como volver a construir ese sentido común que, si bien ya había sido edificado, ahora se encuentra en gran parte destruido. Y bueno, quiero cerrar con una frase de un artículo de revista Anfibia que escribió Malena Pichot, que me gustó mucho, que dice así: amén de los y las fatigadas que no compartan el mantra bovariano y arrancan sin vacilar. Ay, qué cansancio, todo lo del 2018 otra vez. Sí, claro, y lo de la sufragista del principio del siglo también. Sí, todo otra vez hay que repetir. De hecho, esta aclaración de que hay que seguir explicando ya se hizo, y la aclaración de la aclaración también. Así que a las fatigadas les pido perdón, pero no se trata de ser novedosa, sino de persuadir. Y listo. Muchas gracias, Ceci. Gracias por tus palabras y por traer esas palabras al cierre también. Bueno, damos lugar a Luana. Apreté sin querer, así que... Pero ahora la siguiente ponencia es claves feministas para pensar la vida cotidiana, algunos aportes para la formación en trabajo social, a Telman, Gabriel Emiliano y Chelotti Beatriz Teresa.
¿Ahí se escucha? Sí, Teli. Ahí está. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, por ahí presentarnos, nosotros con el Gaby Attelman y Teresa Chelotti, somos parte de un equipo docente, del equipo de cátedra de la asignatura Trabajo Social y Vida Cotidiana, que se ubica en el tercer año de la licenciatura en Trabajo Social, y nobleza obliga, aclaramos que por ahí, a diferencia de las presentaciones anteriores, que son presentaciones muy interesantes y ricas, digamos, en su experiencia y en su trayecto de articulación con el pensar la empiria, nosotros estamos por ahí trayendo y compartiendo una presentación que se desprende de ese espacio de cátedra, de ese espacio curricular, y que obviamente tiene los alcances de venir pensando, de venir preguntándonos, y bueno, y en ese caminito estamos por ahí andando y ubicamos ahí nuestra propuesta con esas condiciones y esas posibilidades, ¿no? Decir que un poco, como les contaba, nos pensamos en esta materia, en el marco de esta materia, Trabajo Social y Vida Cotidiana, fundamentalmente en lo que tiene que ver con esa unidad primera, donde ubicamos un poco las delimitaciones, que en realidad no son tan límites como las planteamos o las proponemos, sino más bien son algunas coordenadas, de lo que tiene que ver con nuestra perspectiva teórica epistemológica, digamos, desde la cual un poco transitamos los contenidos de toda la asignatura. Y en esa unidad 1 planteamos y proponemos un tema particular que se titula o que denominamos Género e Interseccionalidad, algunas lecturas posibles en clave de vida cotidiana. Y en ese marco, un poco hace unos años incorporamos esta noción porque veíamos que tenía mucho que ver con lo que estábamos pensando, que era una apuesta o una propuesta transversal a nuestros contenidos, y que era necesario poder colocarla para luego pensar los contenidos o las problematizaciones que pensamos en las otras unidades de la materia también. Y ponemos ahí una apuesta que inicialmente tuvo por ahí un esquema más desorganizado, trayendo algunos textos o algunas lecturas. Obviamente ahí trabajamos algunas propuestas de Alicia Genolet, que es como una referente a nivel institucional para pensar algunas cuestiones vinculadas al género. También articulamos algunas lecturas vinculadas a interseccionalidad, pero un poco con el devenir de los años fuimos como reformulándonos y viendo que por ahí era todo un desafío trabajar este tema, porque bueno, nuestros estudiantes tenían un acervo muy importante en esta temática o en este campo, digamos, de debate y de discusión, vinculado a sus propias experiencias, a sus militancias, a las lecturas y a las búsquedas que venían como transitando en esos años de formación, pero también independientemente en sus recorridos más singulares, y un poco eso nos generaba cierto desafío y cierta interpelación para poder organizarnos y que no sea un cúmulo de textos o de propuestas por ahí más dispersas. Y bueno, en ese marco surge una primer intento de sistematización o de recorrido tipo ficha de cátedra, que fue tomando un poco más de forma y que actualmente es un resumen, lo que compartimos en el espacio de hoy, donde nos proponemos traer algunos aportes o algunos elementos teóricos y epistemológicos vinculados a los debates de género, de feminismo, para poder pensar la formación en trabajo social en clave de vida cotidiana, o sea, poder pensar qué de estos debates, de estas disputas, de estos estereotipos o estigmatizaciones que se dan en el marco de estas organizaciones actuales, de este ordenamiento social actual, tienen algo para decirnos de la lectura de la vida cotidiana, en clave de vida cotidiana. Si bien por ahí la noción o la propuesta más teórica vinculada a esta noción de vida cotidiana la trabajamos un poquito más adelante en el programa, empezamos a colocar algunos interrogantes en esta unidad primera. O sea, un poco la invitación de esta ficha de cátedra es poder hacer algunas puntualizaciones y partir desde un lugar común, algunos con
como les decíamos, algunos estudiantes con un recorrido muy amplio, muy interesante, muy vasto, que nos supera ampliamente, otros tal vez, otras tal vez con menos conocimiento del tema, entonces buscamos establecer ahí algunos puntos vinculados al reconocimiento. Después en la ponencia o en el escrito planteamos algunos hitos o algunos momentos vinculados a desentrañar esa vida cotidiana en clave feminista o en clave interseccional también, para después ir planteando articulaciones o transversalizaciones con lo que es el programa de la materia en sí. Nos parecía importante hacer esta pequeña aclaración o digresión inicial, más que nada porque por ahí las otras presentaciones tienen esa riqueza de la empiria, esa riqueza del análisis, de poder poner en tensión lo que uno viene preguntándose, leyendo con otros. Bueno, en nuestro caso consideramos que nuestra empiria, podríamos decir, es el aula, el espacio del aula o ese espacio de clase donde nosotros sentimos esa incomodidad inicial de decir, bueno, son estos estudiantes, estas estudiantes los que están trayendo los aportes y los interrogantes más ricos, y tenemos que poder colocar algunos puntos de partida para después construir juntos, ¿no? Entonces, un poco por ahí sería el enmarcamiento general de esta pequeña y modesta ficha de cátedra. No sé, Gaby, si vos preferís iniciar a comentar algunos de los elementos que nos proponemos problematizar ahí en esa ficha. Si querés voy y vamos intercambiando. Dale, buenísimo. Bueno, ¿cómo andan? Así como decía Teli, veníamos trabajando el tema con dos textos, por un lado uno de Alicia Genoletti y por el otro lado otro de Janina Muñoz Arce, ambas colegas, y considerábamos más rico, más enriquecedor poder empezar a entretejer estos aportes teóricos con un concierto de otros debates teóricos feministas, a partir también de nuestra inscripción en la cátedra, como también en otros trayectos y en otros espacios, en términos de poder situar el debate y poder inscribir estos debates en relación a pensar la vida cotidiana y también en términos de ponerlos en diálogo con otros autores y otras autoras. Desde ahí pensamos como 5 momentos, por así decirlo, en relación a la ficha de cátedra, que lo vamos a decir rápido, claramente en la ficha está como más profundo, como decía Teli. Por un lado, la importancia de poder pensar que los anclajes, que las posicionalidades que tomamos como sujetas políticas, siempre tienen que ver y siempre están ligados con cómo está ordenado el mundo, con un orden social, político, cultural, hegemónico. Y desde ahí poder pensar cómo este orden vigente condiciona y atraviesa nuestros procesos de configuración subjetiva. En un segundo momento, tomamos a Alice Genolet, que nos trae la importancia de poder pensar a los feminismos en clave histórica, poder pensar cuáles son las tensiones, cuáles son esas disputas que se dan en este orden social vigente, en un orden patriarcal, neoliberal, capitalista, pero también cómo el sistema sexo-género se reedita y cómo nos va configurando, y es importante y se hace importante pensar este sistema en relación a pensar nuestras vidas cotidianas. Y ante eso, ¿cuáles son las tensiones, las disputas que traen estos colectivos feministas y que nos proponen en relación a desmontar de la naturalidad los procesos de configuración identitaria, en relación a poder desocultar y poder visibilizar cómo el poder, cómo las relaciones de poder, las estructuras de dominio, nos atraviesan en nuestras vidas cotidianas, como también en los procesos de configuración subjetiva. Y desde allí traemos la apuesta a mirar la modernidad como un sistema mundo que construye umbrales falaces, divisiones falaces y ficticias entre lo público, lo privado, la producción, la reproducción, que segrega, que subordina ciertas identidades feminizadas en relación a otras, y que construye un mundo de lo público androcrático, como ponemos en la ficha, que propone, que centra a una figura de un varón adulto, blanco, europeo, como identidad central y universal. Y ante esto, ¿cuáles son las rupturas? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las interpelaciones que los feminismos traen y que nos podemos hacer también en clave de cátedra y vida cotidiana? Como decía Teli, como decían ahí otras compas, por 4 momentos traemos a Janine Muñoz Arce en relación a poder preguntarnos por la interseccionalidad,
cómo se articulan capitalismo, patriarcado, neoliberalismo y colonialismo y operan de manera simultánea y articuladamente. Y ante eso construyen y producen clasificaciones sociales que nos van atravesando nuestras subjetividades y que van determinando, como decía en un principio, ciertos anclajes, ciertas posicionalidades que no son fijas, que no son estáticas, sino que también es importante poder pensarlas en términos de disputas, tensiones, problematizaciones que acontecen constantemente. Después, por último, no sé, Teri, si querés agregar algo ahí. ¿Está silenciada? Ahí. Sí, me cuesta abrir el micrófono y estoy con Peppa Pig de fondo, así que no quiero interrumpir y distraerlos con ese show. Pero sí, un poco en esta línea de lo que trae Gaby es para después dar lugar a ese cierre de ese último y quinto momento, digamos, esto de poder pensar que el género, las lecturas de género o estas lecturas que encarnan y hacen hegemonía en nuestras sociedades, digamos, en esta idea genealógica también que nos traía el texto de Alicia Genolet, que no es algo que sucede hoy o que se inventa hoy, sino que justamente es algo que tiene una historicidad y por eso su capilaridad o su presencia también hegemónica. Estas lecturas dicotómicas o estas estereotipaciones, digamos, en torno al género, van a ser un elemento central para poder pensar, o un elemento central y organizador para poder pensar la vida cotidiana, ¿no? Entonces, un poco esto y poder evidenciar esto es lo que nos va a abrir después lugar y nos va a abrir el ojo y afinar un poco la mirada conjuntamente con los estudiantes al momento de pensar esa vida cotidiana como una vida cotidiana fuertemente atravesada y estructurada, digamos, tanto en el proceso de producción como fuertemente en el proceso de reproducción, por estas miradas dicotomizantes con un centro hegemónico, digamos, más fuerte o con un peso hegemónico, digamos, de determinados sectores, como explicaba Gaby. Pero sí me parece como en ese devenir. Bien, y ahí, tomando lo que decía Teli, ya para cerrar, viendo el mensajito que nos manda Cari, Ali Genolet lo que plantea tiene que ver con la apuesta de los feminismos de desesencializar las identidades, no solamente en tanto y en cuanto de visibilizar las desigualdades sociales y las relaciones de poder que se ocultan tras estas fronteras, sino también en tanto y en cuanto animarnos e invitarnos también a imaginar otros horizontes redistributivos y reconocimiento, y consideramos que ante esto, tanto para el trabajo social, como para la vida cotidiana, como para las ciencias sociales y la universidad pública en estos contextos, pensar en el lema "los personales políticos que nos traen los feminismos" es una apuesta a repensarlo todo, a reencantar el mundo y también a poder mirar allí, en lo reproductivo, en aquello que parece rutinario, cómo se fundan sentidos, cómo se esconden relaciones de poder y cuáles son las estrategias posibles para habilitar y posibilitar su transformación y otros modos de vivir en comunidad. Muchas gracias. Gracias, Teli y Gaby. Disculpen que tengo este lugar medio difícil de ir apurando los tiempos, pero más que nada es para poder terminar de escuchar a las presentaciones y después darnos un ratito para conversar. Así que bueno, Luana. El último es Trabajadoras de Casas Particulares, Percepciones sobre los Cuidados de Adultos Mayores, Perbellini, Melina y Teruseli María Victoria. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, con Meli vamos a presentar un trabajo que es el resultado de un proyecto de investigación que dirigió Gabriela Romero y codirigió Viviana Berbahuede entre el año 2022 y 2024, que se tituló Protecciones sociales y espacios de sociabilidad en el trabajo doméstico remunerado orientado a las tareas de cuidado.
y nos interesaba compartir como dos cuestiones. En primer lugar, un poco cómo llegamos a ese proyecto y qué nos proponíamos en ese momento, y algunas reflexiones y solo algunas líneas de trabajo de este proyecto para conversar después si nos da un poquito el tiempo. Y nosotras hasta el 2022, con el equipo de investigación, veníamos trabajando con trabajadoras de casas particulares, en general con aquellas que se dedicaban a lo que la ley define como tareas generales, tareas de limpieza, y con uno de los sindicatos que nuclea a las trabajadoras del sector en Entre Ríos, en Paraná, que es SECFER, el Sindicato de Empleadas en Casa de Familia de Entre Ríos. Y ahí lo que veníamos mirando eran las relaciones y las condiciones laborales de las trabajadoras, las formas de organización colectiva y el lugar que tenían los sindicatos en esas relaciones y en esas condiciones laborales. Y ahí veíamos que muchas de las que limpiaban también cuidaban, algunas lo hacían de manera justapuesta porque habiendo sido contratadas para un tipo de tarea realizaban también la otra en el mismo momento, y otras porque había una movilidad al interior del sector. También veíamos en ese proyecto anterior, antes del 2022, veíamos que tanto para conseguir el empleo como luego para negociar condiciones laborales, para acordar acuerdos o para demandarlos, aparecían como con cierta centralidad los vínculos que estas trabajadoras tejían entre sí, que eran vínculos familiares, vínculos de amistad y vínculos comunitarios, decíamos nosotras. Y eso nos parecía fundamental porque no hay que perder de vista que estamos hablando de un sector del mundo del trabajo que presenta altos niveles de informalidad y de no registro y en el cual las relaciones laborales se presentan o están atravesadas por profundas desigualdades entre quien emplea y define muchas veces de manera unilateral las condiciones laborales y las trabajadoras. Entonces nos interesaba como ver esas redes, esos vínculos más o menos informales, más o menos invisibles, que permitían cuestionar la mentada y reconocida interioridad del trabajo doméstico. Y nos interesaba trabajar ahí con el sindicato. Entonces, ese es como el primer desplazamiento, tiene que ver con un desplazamiento en torno a las preguntas, ya no tan centradas en cómo eran las relaciones laborales entre quienes empleaban y las trabajadoras, sino mirar qué características y sentidos asumía el cuidado entre las trabajadoras de casas particulares, qué experiencias se vinculaban, digamos, con la tarea de cuidar, qué prácticas de autocuidado se desplegaban y qué lugar tenían los sindicatos y esas redes y vínculos cotidianos en la posibilidad de cuidarse. Y en relación con eso, otro segundo desplazamiento que tiene que ver con lo metodológico. También, hasta el 2022, nosotras veníamos realizando entrevistas a referentas del sindicato y a trabajadoras nucleadas en el sindicato. Y habíamos realizado también una serie de entrevistas a empleadoras. En este nuevo proyecto, en este segundo momento de la investigación, nos propusimos sostener una interlocución más regular con las referentas del sindicato y por su intermedio con un grupo de trabajadoras vinculadas al mismo, e intentamos construir lo que llamamos una agenda compartida que coincidió más o menos y en distintos momentos con nuestra agenda de investigación. Concretamente, esto se materializó en una serie de actividades organizadas y llevadas adelante de manera conjunta, como fueron algunos conversatorios, que algunos se realizaron de manera virtual y uno se realizó de manera presencial allí en la facultad, sobre temas diversos que iban surgiendo de esta interlocución y de estos diálogos sostenidos. Temas previsionales, sobre qué implicaba cuidar las vejeces particularmente, entre otros temas que aparecían como ahí como de interés para las referentes del sindicato y también para el equipo de investigación. En función de todo esto, hoy vamos a compartir algunos resultados referidos entonces a las características que asume el cuidado entre las trabajadoras, el cuidado remunerado, particularmente de adultas y adultos mayores, y el entramado familiar, laboral y comunitario que se entreteje en torno al mismo. Ahí le paso el micrófono a Meli para que comparta con ustedes algunas de estas reflexiones abiertas. Buenas, ¿cómo andan? Bueno,
nosotras aquí lo que vamos a hacer especialmente es, de alguna manera, observar cuáles son las percepciones sobre los cuidados que tienen las trabajadoras de casas particulares. Esto va a estar enmarcado en lo que son los aportes teóricos de la economía feminista, y a partir de ahí empezar a pensar el cuidado no como un mero servicio, sino justamente todas esas tareas que conllevan un bienestar físico, un bienestar emocional, un bienestar afectivo. Y nosotros partimos de la idea de que para cuidar hay que estar ahí, hay que poner el cuerpo. Y justamente en los conversatorios salía mucho esto cuando preguntábamos a las trabajadoras qué percepción tenían de las tareas de cuidado. Una de las trabajadoras, por ejemplo, nos decía: vas pasando la vida junto a ellos, los vemos crecer, envejecer, muchas de nosotras vamos a cuidarlos cuando sean viejos. La señora donde trabajo tiene Alzheimer y yo veo cómo se va deteriorando. Muchas veces me espera para irse a dormir porque tiene miedo de dormir sola. Nosotras también envejecemos ahí. Lo que nadie se pregunta es qué significa trabajar de cuidadora cuando se cuida a una persona mayor. A veces se trata de escuchar, compartir el té. Podemos, entonces, en este sentido, decir que el cuidado se va a relacionar con un compartir directamente el tiempo, ¿sí? Muchas veces esto implica desde suministrar medicamentos, preparar la comida, hacer trámites, visitar médicos, pero también administrar la casa y sobre todo gestionar lo que es la economía doméstica, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es las tareas de acompañar se van a tornar en absolutamente centrales, ¿no? Y esto implica una disposición física, una disposición emocional, poner el propio tiempo, no solo para esas personas que se cuidan, sino también para las familias de esas personas que se cuidan. Y en este sentido, una trabajadora nos decía, bueno, la señora es una buena compañera. Los días que trabaja de mañana se levantaba tipo 9. Bueno, yo le preparaba el desayuno, se sentaba y tenía un cuaderno. Ella era escritora y se ponía a leerme. A mí me encantaba. Yo descubrí mi amor a la lectura ahí. Entonces, nosotros ahí lo que veíamos que compartir el tiempo, ¿no? Cuando se cuida de manera remunerada o no, ¿no? Tiene que ver, digamos, con esto que decíamos de el acompañar, ¿no? Siendo parte de un mismo tiempo, de un mismo espacio, que generalmente es el domicilio particular de la persona cuidada, ¿no? Pero también veíamos otra cosa, que en el cuidado muchas veces la delimitación entre las tareas propias de cuidar y las tareas generales, ¿no? Esto que decía Victoria al principio, que tiene que ver con la limpieza en sí, muchas veces es difusa y termina siendo conflictiva, ¿no? Porque limpiar y cuidar están mezcladas y cuando se hace una tarea se demanda muchas veces por las dos tareas, ¿no? Entonces muchas veces quienes ingresan al trabajo por tareas de limpieza, a medida que la persona que está ahí va envejeciendo, termina siendo una tarea propiamente de cuidado, ¿no? Entonces, en este sentido, una de las trabajadoras nos decía, a mí nunca me pagaron el cuidado. Ella se iba envejeciendo, me la pasa limpiando ahí. Yo iba viendo cómo ella se envejecía y yo empecé a hacer limpieza y me ha pasado que yo estoy haciendo limpieza, pero está el adulto mayor, digamos. Uno no puede decir, yo no le voy a prestar atención. Entonces aparece esto de, nuevamente, tareas invisibilizadas, ¿no? Que van desde preparar alimentos hasta la propia gestión de la economía doméstica, ¿no? Muchas de las trabajadoras directamente manejan los ingresos de esa persona mayor. Entonces, si bien esto lo que muestra sobre todo es una gran confianza, que es parte, un elemento central en esta relación laboral, hay también allí una responsabilidad adicional mucho mayor y muchas veces también esto forma parte de una conflictividad con las familias, ¿no? Y otra trabajadora nos decía, yo acompañaba a una señora que le trabajaba 1 hora de limpieza, ella se enfermó, tiene cáncer. Entonces, como las familias del interior, la mamá, que es una señora grande, no tenía quien la cuidara cuando iba a hacerse la quimio. Entonces me pidió a mí que la acompañara. Es como acompañar a mi amiga, nos decía esa trabajadora, ¿no? Entonces aparece de nuevo el encuentro, la empatía, lo afectivo que atraviesa el hecho de cuidar, ¿no? Pero también nos decía otra trabajadora, ¿no? Tenemos mucha afinidad, pero al mismo tiempo no nos tenemos que olvidar que es un trabajo, ¿no? Y ese al mismo tiempo es lo que articula afectividad y trabajo, ¿no? Es esta idea de
de que está la afectividad, pero no hay que perder de vista que esto implica una práctica laboral. Claro, a partir de ahí las preguntas que nos hacíamos es, bueno, ¿se puede cuidar sin afecto, sin afectividad? Cuando se acompaña situaciones íntimas o complejas como un tratamiento médico o la misma soledad de esas personas, ¿es posible hacerlo sin un atravesamiento afectivo? Entre lo laboral y lo afectivo en el cuidado de personas, ¿hay un límite o es un espacio móvil, denso, difuso? Entonces, simplemente para terminar, lo que queremos dejar en claro es que no queremos romantizar estas condiciones laborales, condiciones y relaciones laborales, como ya dijo Victoria al principio, que son de por sí desiguales, ¿no? Que es lo que caracteriza al sector, pero sí nos interesa plantear que pensar desde acá el cuidado nos permite visibilizar y valorizar un trabajo históricamente desvalorizado, ¿no? Entonces, sin desconocer el solapamiento de tareas, la explotación que enfrentan quienes vienen realizando tareas de cuidado, y sin romantizar este trabajo, ¿no? Que como venimos diciendo, encierra profundas desigualdades, es interesante pensar que hay algo del encuentro de la empatía que se juega en este tipo de relaciones y que no podemos dejar de observarlas. Ahí, gracias. Si me queda medio segundo, dale, tengo una cosita. Que esas preguntas en torno al afecto, a la afectividad, tiene que ver incluso con un diálogo al interior del equipo, porque muchos de los trabajos académicos sobre trabajadoras de casas particulares retoman esta cuestión del afecto para mostrar cómo ser de la familia muchas veces es una especie, forma parte de esas desigualdades y una especie, si se quiere, de estrategia, aunque no sea pensado en términos estratégicos, de quienes se emplean para invisibilizar esa desigualdad, esa explotación y demás. Entonces, bueno, un poco con esa literatura con la que nosotras dialogábamos cuando nos encontramos con todo, cómo aparecía esta cuestión del afecto en los conversatorios, en los decires de las trabajadoras, es que le dimos lugar como a todas esas preguntas que aparecían ahí en el trabajo y en la interlocución. Nada, eso quería decir porque es como también parte del proceso del equipo, como en las discusiones que nos fuimos dando. Gracias. Gracias, Meli, gracias, Victoria. También como que quedan resonando un montón de preguntas y de reflexiones para ir compartiendo. Bueno, ya habiendo presentado, ¿no?, todas las compañeras y compañeros, bueno, daríamos lugar a un espacio de intercambio. Esta es la mesa, que me olvidé decirlo al principio, es la mesa Feminismos, Teoría de Género y Sexualidades, que tiene que ver con, o que recupera de alguna manera la experiencia que venimos transitando, casi todos los que estamos aquí en el núcleo de investigación, Feminismo, Teoría de Género y Sexualidades, y que esta oportunidad nos permite, bueno, conocer por dónde andamos, por dónde estamos transitando, y sobre todo, y lo más interesante me parece y potente, es poder encontrarnos en que justamente venimos de distintos temas y de distintos enclaves de investigación y también de docencia, pero sí aportando justamente a dar cuenta de las distintas maneras de reproducción de las desigualdades en clave feminista, ¿no? Que justamente los ámbitos privados, domésticos, el cuerpo, el trabajo de las mujeres, estas problemáticas que referían recién, ¿no?, de la afectividad y el trabajo y de cómo ir pensándolas, sin duda son cuestiones que los feminismos vinieron poniendo, digamos, fuimos como parte del movimiento feminista poniendo en agenda, y el esfuerzo es indispensable, y es indispensable más en estos momentos en que todos estos temas están siendo puestos en jaque, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desnudar las relaciones de poder, con dar cuenta de los múltiples sistemas de opresión y cómo esos sistemas de opresión se van imbricando en experiencias singulares, ¿no? En las mujeres que asisten a los refugios, en las cuidadoras, en las que quieren acceder a un aborto, y cómo a su vez esto nos interpela en la formación profesional, ¿no? Y qué es lo que nos preguntamos tanto desde la docencia como de la investigación, cómo imbricar las demandas y los aportes de los feminismos en las intervenciones profesionales
que resisten en estas intervenciones profesionales rebeldes y, como decían las compañeras también, que se construyen muchas veces desde la soledad y desde formas artesanales e invisibilizadas también, ¿no? Y que sin embargo son las que van poniendo ahí en jaque este ordenamiento patriarcal que persiste en las políticas públicas, que persiste en las instituciones en las que nos desempeñamos desde las intervenciones sociales, ¿no? No solamente de trabajo social. Así que, bueno, me parece que es muy potente en ese sentido los cruces y es muy potente que estemos construyendo, que sigamos construyendo de la universidad pública temas y problemas que dan cuenta de la desigualdad y que de esa manera también da cuenta de que lo que se piensa, lo que se construye en la universidad tiene que ver con la sociedad, digamos, no estamos por fuera y estamos, digamos, contribuyendo a visibilizar demandas y problemas que nos atraviesan en la vida cotidiana a mujeres, varones, niñeces, adulteces. Así que me parece que en ese sentido, bueno, es muy potente lo que acá se ha compartido. Solo quería compartir eso y, por supuesto, quienes quieran aportar sus reflexiones, comentarios, preguntas, abran sus micrófonos y tomen la palabra. Ha sido un muy buen cierre, Cari, el tuyo, creo. No, yo lo único que sumaría, digamos, que de algún modo también está dicho, es que lo importante de que sigamos apostando, lo trajo Nadia también, a la construcción de conocimiento desde la universidad pública, de que sigamos resistiendo y bueno, que podamos atrincherarnos en lo que nos gusta hacer, que es investigar, que es generar extensión, que es generar preguntas, que es generar conocimiento y transformación social y cultural, ¿no? Que para eso estudiamos, en definitiva. Así que sumaría eso a lo que has dicho nada más, Cari, para darnos fuerza y, bueno, abrazos, saber que las redes están, que las redes sostienen y que también impulsan, ¿no? Que contemos con esas redes. Nadu. Sí, solamente nada, me parece que has podido hacer un cierre ahí tomando las puntas de todas las presentaciones, pero agregar ahí a lo que dice Luciana la importancia también de reconocernos en lo que estamos construyendo, tanto de la docencia, de la extensión y la investigación. Ahí le decía al Gaby que nos pase la ficha, que conozcamos las producciones que estamos haciendo, los informes, por dónde estamos yendo. Me parece que, bueno, que también es por ahí, digo, ¿no? Es como volver a algunos encuentros potencia, desde la virtualidad en este caso, digo, ¿no? Que todo un tema para los feminismos donde estamos más acostumbrados a poner el cuerpo de otras maneras, bueno, también a aprender estos modos y generarle las preguntas necesarias también. Pero bueno, nada, me parece muy rico poder reconocernos entre nosotros lo que venimos construyendo. Siempre lo hacemos con otros, pero bueno, a veces en la vorágine de la vida académica no conocemos lo que está haciendo el colega, los estudiantes, las tesis. Bueno, me pareció muy rico también en ese sentido. Viendo las coincidencias, pero también la riqueza de las diferencias, ¿no? Sí, yo agrego algo, me quedé pensando en esto que traían las compañeras de la articulación entre las agendas compartidas y las agendas de investigación, de, bueno, cómo ahora en este contexto las agendas de investigación son adversas a las agendas que propone el Estado, y la pregunta por cómo seguimos sosteniendo también la autonomía de cómo construimos los problemas de investigación, los temas que investigamos, y quizás la potencia sea esto, en seguir mostrando estas transformaciones, que me parece como que fuimos ahí cada uno con sus proyectos, que son más cotidianas, quizás más chiquitas, más micro, aunque no muevan, o por lo menos por ahora, la estructura general, ¿no? Cómo hacer ese análisis
bueno, seguir siendo críticas a la estructura, en tanto sistema de dominación, sin perder de vista las transformaciones que se puedan generar. Sí, en línea con eso también, y por estar enmarcadas, bueno, en estas semanas de lucha y de resistencia, pensaba también en cómo traducir justamente estos resultados de las investigaciones ya realizadas en datos, en informes breves, en que puedan estar, por ejemplo, la volanteada que se está planteando para la semana que viene en el túnel, o en spots o digamos, entrevistas en los medios locales, ¿no? Digo, como también en esto de la necesidad de poder comunicar a la comunidad, de interpelar a la comunidad local, al menos, desde esto que estamos conociendo, desde las producciones de conocimiento que estamos realizando, ¿no? Patri. Hola, estaba tratando de ver la cámara y no me funciona, por eso demoraba. No, la verdad que fascinada, agradecida, yo de acá de Reconquista, provincia de Santa Fe, acá reacalorada, y veo que también, me quedé impactada con todo lo que he escuchado de los distintos paneles. Digo, en relación a poder efectuar esta pausa, y me quedaba con lo que Cecilia... Primero me quedé con el título primero, hay como idea flotante, la sospecha, ¿no? Y me pensaba en esto, digo, la sospecha en clave de lo que los feminismos han instalado, también digo como nivel de proceso de análisis reflexivo, este enfoque epistemológico feminista que tiene que llegar a la formación con mucha fuerza, que tiene que ver con una contrainvestida situada en relación a lo que Cecilia también planteaba, ¿no? El enfoque neoliberal. Y me pensaba en eso mientras escuchaba, digo, ¿no? Las mujeres, la vida cotidiana atravesada, y el poder develar desde ese lugar de sospecha, ¿no? Y también la universidad pública, y se me pone la piel de gallina porque digo, esto no es menor, digamos, y esto para mí es una batalla cultural, un poco Cecilia lo resignificaba ahí, yo vengo también rumiando en eso, y todo lo que tenemos que hacer como trabajadores sociales en clave de lo que decías vos, Cari, coincido absolutamente, democratizar todo esto que se ha compartido acá, nuestras reflexiones de la vida cotidiana, ¿no? Como hecho político. Entonces me parece que este panel trae justamente la pausa, a mí por lo menos me trae, bueno, digo, hay que contrainvestir, más allá de los embates que aparecen, viva la insurrección epistemológica, viva la insurrección como capacidad pensante, viva este tipo de epistemología que nos permite dilucidar qué pasa en esa centralidad que los feminismos nos han traído en los procesos de ponernos como sospecha. Así que bueno, celebro el encuentro. Las abrazo. Gracias, Patri. Gracias por tus palabras. ¿Alguien más quiere compartir alguna reflexión? Bien. Bueno, Nadu, dale. Hola, ¿cómo están? Soy una colada. Y no escuché todas las narrativas ni las ponencias, pero escuché a las últimas compañeras. Y nada, lo mismo que Nadu, nada suplanta la presencialidad, uno tiene una práctica que de hecho debatíamos mientras hablaban, no era que estábamos hablando de otros temas, porque bueno, nos trae lo rico justamente de esto, los cuales les agradezco, y creo que hacer historia, porque hoy parece todo lejano, ¿no? Aunque el tiempo está fuera de quicio, decía Shakespeare, pero cosas que todavía son muy actuales, que hay que seguir problematizando, porque nos quieren, bueno, hacer creer que no, o nos quieren hacer volver a un formato
de los cuales ya hemos dado una batalla importantísima de sentidos, única en el mundo como fue el feminismo, que es su gran potencia, y por eso nos tienen tanto miedo, y por eso nos odian, y por eso bla, 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 porque, nada, rescato esto en estos tiempos de revolución tecnológica, donde esta revolución acompaña de alguna manera estos procesos neoliberales y fascistas en el mundo, ¿no? Estamos en a mi entender, como en un momento así, donde han logrado meterse en un mundo privado de una manera abismal. Yo creo que las feministas también, esto como las compañeras que expresaban todo el proceso, ¿no? del cuidado, de las cuidadoras, de las empleadas domésticas, ¿no? Este mundo, o como decía Gaby, lo personal es político. Nosotros hemos dado una pelea entre lo público y lo privado histórica, y creo que eso nos da también unas herramientas para hacer jugar en este momento tan extraño que estamos viviendo, y que en definitiva nadie sabe muy bien para dónde vamos o cuál es, pero me parece que el feminismo ahí tiene como todo un cúmulo de saberes. Entonces me parece importante, incluso aquello que hoy, con esta distorsión del tiempo, se quiere hacer creer como que no es actual, y que en realidad sabemos que sí. Incluso nos hace recuperar una historia para ver en qué nos equivocamos, qué fortaleció, qué sentidos en esa batalla cultural, de la cual sigue, ¿no? Porque como que se está hablando, perdimos una batalla, la batalla cultural sigue y seguirá. Digamos, no es algo... entonces, nada, recuperar esa historia para nosotros mirarnos y envalentonarnos un poco más y seguir viendo cuáles son los sentidos que tenemos que disputar, es imprescindible. Me parece que algo de las ciencias sociales, todos estos aportes tan ricos que disparan preguntas, nada, hay que seguir como convidándolos en una época donde no se quiere conceptualizar mucho, ¿no? Donde el vaciamiento, este grado de brutalidad en síntesis que se quiere imponer, y que muchas veces picamos. Porque aparte creo que es una deuda también de la universidad, y creo que esta crisis de las ciencias sociales también nos tiene que traer eso de todo lo que se adeuda, y cómo hemos hecho circular estos conocimientos, ¿no? Para hacerlos circular más. Creo que tenemos que hablar de eso, y que la mejor forma es conversándolo, y que las compañeras que han investigado y que han hecho extensión desde los distintos anclajes, digo, yo escuchaba a Gaby, las chicas, y tenía preguntas, y tengo preguntas de reacciones de los estudiantes hasta ante estas estrategias, ¿no? Es decir, también esta evaluación de estos intentos que estamos haciendo, que nos toca hacerlos todos juntos, ¿no? Pero que el feminismo también sabe hacer todo junto. Me pasa que hay una cuestión de autoestima, ¿no? Pero digo, muchas preguntas en eso de, estamos generando todavía estrategias y a la vez preguntándonos cuál es su efecto, a qué sentido disputa, hasta dónde llega. Tengo muchas preguntas para lo que llegué a escuchar, digamos, pero bueno, me voy con eso, y es como nos poníamos a debatir acá con Nadu, y eso uno lo reproduce, ¿no? Y se lo sigue preguntando y va. Así que nada, muchas gracias por eso. Y nada, a seguir construyendo. Gracias. Gracias, Colo. Gracias por tus aportes y reflexiones. Bueno, si les parece, entonces vamos a ir cerrando esta mesa. Las jornadas continúan. Hay una gran cantidad de presentaciones, de actividades abiertas. Ahora a las 2:30 es el panel de apertura formal, digamos. Pero hay conversatorios, hay otras mesas, así que invitamos a que podamos seguir circulando virtualmente por los distintos espacios. Bueno, agradecemos a Nicolás, que estuvo ahí garantizando toda la cuestión de conectividad, y a Luana, estudiante también, que estuvo participando en la coordinación, así que gracias, Luana, y a todas y todas nosotras y ustedes por estar y compartirnos en este tiempo lluvioso aquí en Paraná.
Les abrazo y seguimos encontrándonos en las pantallitas. Adiós. Nos vemos, chao, chao. Adiós. Chao, nos vemos. Chao.